en el futuro seréis las personas que decidiréis la formación del resto de personas, ¿no? Tanto adultos como niños, como adolescentes, ¿no? Entonces, qué importante poder cuidar al cuerpo docente al máximo para que estén dotados de las mayores y las mejores herramientas, al menos las que yo pueda darles y las que conozca yo, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones con Alma. Hoy tenemos el gran privilegio de tener un gran amigo y mejor profesional, César Llorente. Él es psicólogo social, que no me quiero dejar nada, doctor en educación emprendedora y también administración de empresas. ¿Qué tal, César? Bienvenido. Hola. Hola. Qué bien charlar contigo. Un placer, un honor. Un honor. Sí, sí. En todas estas cosas que he dicho de ti, habla un poquito de ti. ¿De dónde viene toda esta historia? ¿De dónde viene? A ver, bueno, yo soy un niño Montessori, ¿eh? Esto es importante. Yo tuve la tremendísima suerte de pequeñajo de tener una profesora que era María Russo, una italiana, etíope, que yo iba a la escuela italiana en Barcelona y ella nos educó bajo los principios de Montessori, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque al final te das cuenta, ¿no?, de la importancia de escuchar a los demás, de no interrumpir, de trabajar en equipo, de trabajar todas esas que ahora le llaman soft skills, ¿no? Y que además después, pues en la vida yo muchas veces pues me he dedicado a esto, ¿no?, a formar a otras personas en este tipo de temas que no dejan de ser pues la constatación muchas veces del fracaso del sistema educativo, ¿no? Porque eso se tiene que aprender de pequeño, creo yo, ¿no? Pero yo ahí empiezo, soy el cuarto de 5 hermanos. Esto me dijeron que es importante porque se ve que es uno de los criterios para ser astronauta en la NASA. ¿De verdad? Sí, sí. El cuarto de 5 hermanos se ve que es uno que está compensado, no es mi caso, pero parece que soy hijo de un marinero, ¿eh?, y de una mujer que es empresaria. ¿Dónde naciste? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona, pero me crié, sobre todo los primeros años de vida, o el recuerdo más grande de mi infancia es en Tortosa, en el Delta del Ebro, ¿no?, que es un territorio al que estoy muy ligado emocionalmente, ¿no? Pero bueno, Barcelona, y además yo no soy de Barcelona, yo soy de Gracia, ¿no? Los de Gracia somos de Gracia, ¿no? Somos solo de Barcelona. Tenemos Gracia. Sí. Y consciente y voluntariamente decidí venir a vivir a Palma porque me enamoré del Molinar, ¿no?, de la zona del mar de Palma. Sigo trabajando más en Barcelona que en Palma, es decir, no fue una decisión para nada económica, sino emocional, ¿no? Me encontré aquí con muchos referentes desde de mi vida y un lugar donde tener a mi hija, ¿no?, que pensaba que tenía que vivir en un sitio muy bonito, ¿no? Y Barcelona lo es, pero Palma me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí. Me lleva la canción de Nací en el Mediterráneo. Coffee. Sí, ¿no? Sí, sí. Me lleva ahí. Está ahí en el... Yo, de hecho, mi abuela es de Guadalajara, de Soria, de una zona fronteriza entre Guadalajara y Soria. Y cuando era pequeñajo, pues me acuerdo que fui algunos veranos al pueblo de ella. Y yo decía, ¿pero cómo puede vivir esta gente sin el mar?, ¿no? Entonces, cuando vi los campos de centeno y pasaba el aire y tal, dije, claro, ahora lo entiendo. Tienen su otro mar, que también es dorado, y es otra película, sí, que también es impresionante, ¿no? En fin. Y que si tú has nacido sin haber conocido el mar, sin haber vivido en el mar, no lo vas a echar de menos, tanto de menos. A mí me explicaron el otro día, hasta que yo me quedé alucinado, bueno, para empezar, mi abuela política, que es gallega, me enteré ayer que nunca vio el mar. Es algo que sorprende, ¿no? Pero hace poco me explicó también un amigo que su abuela, que era ibicenca, tampoco vio nunca el mar en Ibiza, ¿no? Y es algo que me sigue sorprendiendo, ¿no? El arraigamiento que tenemos a veces, ¿no?, al lugar, ¿no? Y cómo puede haber una persona que no haya visto el mar viviendo en Ibiza, ¿no? Es algo que me sigue sorprendiendo. Ajá. Esta es la guerra. Te sorprenden de los ancestros, ¿verdad? Tantas historias. Y cuéntame, ¿cómo llegas? Bueno, cuéntame un poco tu trayectoria profesional. Venga, ¿qué empezaste a estudiar? Dentro de todo lo que hemos nombrado y más seguro. Bueno, yo ya de muy pequeñito, ya en la escuela italiana,
me hacían representar a la escuela italiana cantando, en varios concursos, y gané cuando era muy pequeñito, concursos de canto y tal, ¿no? Y entonces rápidamente le dijeron a mis padres que me tenía que hacer, que tenía que estudiar música, ¿no? Y estuve estudiando música hasta los 15 años, que entonces es cuando cambia la voz en los hombres. Y entonces hasta los 18 o así me dijeron que no podía continuar, porque claro, hasta que no ha cambiado totalmente la voz no puedes empezar a estudiar ópera, ¿no? Y esos años, pues claro, yo me desligué del conservatorio porque no me llenaba lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y empecé a meterme en el mundo del jazz. En Barcelona existen una especie de instituciones alternativas de música y ahí pues encontré un poco mi lugar, ¿no? Con el jazz, el soul y todo esto, y cantando y tal. Y a los 18 volví al conservatorio, entonces ya no podía volver al que estaba, tuve que cambiar de conservatorio, pero seguí estudiando hasta los 25 bel canto, ¿no? Que enamoradísimo, ¿no? Del bel canto y de todo lo que... Y en esa época pues tuve una primera vida de músico, ¿no? Yo montábamos performance por Barcelona, llegué a tocar en el Razzmatazz, este famoso, y en todas las salas principales de Barcelona, con un grupo que teníamos que se llamaba Australiacs, que hacíamos música y desarrollamos todo una historia musical que se llamaba Aquarium, que era toda una historia de un hombre que se enamoraba de una ballena, bueno, toda una historia. Después nos hablarás de las ballenas, del cine. Entonces, bueno, yo a los 18 o así no tenía muy claro qué quería estudiar. Y no es que no tuviese muy claro qué quería estudiar, es que quería ser músico, lo demás no me interesaba mucho. Pero bueno, ahí cambié de carrera no sé cuántas veces. Sé que empecé historia, matemáticas, acabé haciendo pedagogía y de pedagogía pasé a psicología. En todo esto... ¿Terminaste Sí, pedagogía? Psicología la acabé, claro que sí, sí. Pero entre tanto empecé medicina, empecé ciencias ambientales, económicas, ciencias empresariales, te puedo decir un montón, ¿eh? Pero bueno, a los 25 años, bueno, a los 24 años pasa un hecho fundamental, y es que toda la vida que tenía montada en ese momento desaparece. En una semana. El grupo de música desaparece, los enamoramientos del momento desaparecen, el trabajo que tenía desaparece, y entonces decido, pues, esto fue el año 2023, o 23, sí, 23, y decido cambiar de vida. Y entonces me matriculo de todas las asignaturas de psicología, me meto ahí a estudiar, saco psicología y tal, y me engancho un montón. Y monto una revolución en la facultad importantísima. Montamos una asociación de etología, de comportamiento animal. Yo estaba entonces metido con el tema de las ballenas y los cetáceos y todo el tema, en el Zoo de Barcelona también, estaba colaborando y tal. Y a partir de ahí, bueno, llegamos a ser 3.000 personas, que no es broma, en 23 universidades. Y en aquel entonces, pues bueno, me meto muy en psicología, mucho, y me toca hacer el servicio militar. Entonces los hombres estábamos, para los chavales que no lo sepan, los hombres nos castigaban un año, teniendo que irnos a hacer algo. Y a mí me parecía bien, además, el tener que hacer un servicio para un Estado que había invertido en mi educación, no me parecía nada mal, pero haciendo algo en lo que yo pudiese aportar algo. Porque yo, pues tirando tiros, la verdad es que no te veías. No me veía, no me apasiona. Me parece un fraude. Si yo he estudiado psicología, que lo primero que haga como psicólogo es empezar a tirar tiros, es que no se entendió nada en la carrera, ¿no? Está claro. Y entonces me hice objetor de conciencia. Y me fui un año a Bosnia. Entonces estuve un año en campos de refugiados bosnios, en Eslovenia y en Croacia, trabajando en Aidovčina, en Tolmin, de psicólogo clínico. Esa fue mi primera experiencia como psicólogo. Qué interesante. Ahí es donde yo creo que empiezo a buscar cosas, ¿no? Lo primero que me llevo de toda esa experiencia, bueno, además de que luego volví a Barcelona, monté una ONG que es Psicólogos Mundi, estuve 3 años dando vueltas por el mundo y trabajando con refugiados políticos y económicos por un tubo, pero ahí escribí mi primer libro, Univers, Introducción a Aspectos Psicosociales en Campos de Refugiados, un rollo patatero, pero bueno, que era el manual, digamos, que yo desarrollé para Psicólogos Mundi y para otras ONGs, para que entendiesen qué se puede cambiar en un campo de refugiados que puede ayudar mucho a la vida de las personas y que no vale dinero y que es importante, pues son aspectos, ¿no? Pues ahí lo que me quedé más fue con ver personas que lo habían pasado fatal y que eran capaces de poner una sonrisa a la vida, ¿no? Qué bonito. Claro, y dije, ostras, o sea, en un campo de refugiados te puedes imaginar, todo lo que te puedas imaginar, eso y mucho más, ¿no? Pero
Pero lo que al menos la experiencia yo vital que me llevé de esto fue otro tema, ¿no? Fue decir, ostras, ¿qué sabe esa niña que tiene 15 años que se ha quedado huérfana, con 2 hermanos pequeños, que han matado a sus padres, a sus hermanos mayores, y que bajas tú al campo de refugiados, abajo, te pones a hacer tus gorgoritos de ópera, porque los cantantes tenemos que seguir haciendo, y además así se montaba un cachondeo en el campo que no veas, y esto es parte del show, ¿no? Y bueno, digo, de poner una nota también de humor, me imagino, sí, total. en tanto sufrimiento, ¿no? Y que ellos tienen que ver que tú, Claro. pues eres una persona, que además es así, seguramente pues con mucho más problemas que ellos o de otros problemas, ¿no? Y que al final, pues, y también le da un punto de normalización de la vida, ¿no? Es decir, pues, y que, en fin, aprendes mucho más de lo que nada puedes tú entrar, ¿no? Pero que coja a la chica y te diga, ostras, César, venga adelante, que tú puedes, y que te dé fuerza a ella, una cría de 15 años. Y que tú a lo mejor estás deprimido porque la novia no te ha escrito, ¿no? Y dices, esta persona... Bueno, a mí eso me dejó muy trastocado, ¿no? Bueno, trastocado, digamos, muy pensando, ¿no? Y también te ayudaría a cambiar tu sistema de valores, ¿no? Total. ¿A que sí? Y decir, ostras, ¿qué son las actitudes? ¿De dónde vienen las actitudes? Porque hay personas que tienen ciertas actitudes de por vida. Luego me di cuenta que, por ejemplo, mi abuelo, Ricardo López, cuando ya era mayor, que era ese señor que decía que hablaba francés y no sabía hablar francés, que cogía la guitarra y no sabía tocar la guitarra, pero que le encantaban los críos y siempre estaba jugando con nosotros. Qué bonito. Y nos tiraba pesetas para que los cogiéramos. Bueno, un cachondo, una persona encantadora. Que además yo, como mi padre era marino, pues tuve mucho a mi abuelo como figura de referencia, ¿no? Y que me hizo mucho también de padre en ese sentido, ¿no? Ostras, luego con los años me enteré que mi abuelo, Ricardo, ostras, había estado 3 años preso en Montjuic cuando hubo la guerra civil. Y olvidemos ahora si es nacional, Sí, republicano, da igual. es irrelevante, ¿no? Sí. Pero decir, ostras, no me quiero imaginar yo lo que es estar 3 años en una prisión, ¿no? Pero esa persona tomó una decisión en su vida que es, no van a poder conmigo. Claro, elijo la vida, ¿no? Elijo Claro. ser feliz. Claro. Y gracias a tomar esa decisión yo pasé una infancia feliz, ¿no? Y digo, ostras, qué suerte haber tenido un abuelo capaz de conectar consigo, ¿no? Y de hacernos este gran regalo a todos los nietos, ¿no? Y entonces, aunque me adelante, luego continúas, la actitud es algo que elegimos nosotros, ¿verdad? Buah, ¿O tú crees que va ya en la persona? Bueno, te puedo hablar como Vaya psicólogo debate. y como no psicólogo, ¿vale? Yo creo que aquí hay un elemento esencial que son las creencias, ¿no? Que son uno de los pilares en los que se forjan las actitudes, ¿no? Y como gran parte de nuestras creencias son de origen inconsciente, es decir, por poner un ejemplo, Paula cuando es pequeñita, sus padres le dicen, Paula, tómate la leche, ¿no? Y le dicen tómate la leche porque los papis se tienen que ir a trabajar, no porque quieran que Paula tome rápidamente la leche, ¿sí? Pero, claro, la mente infantil de Paula entiende, si me tomo la leche rápido, mis papis estarán contentos. Y además no me lo dicen una vez, cada día me lo machacan mogollón de veces. Es decir, que no es que es inconsciente y son 2 ideas que aparecen de casualidad, no, es púa, 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 ¿no? Claro, llega un momento que Paula, cuando es mayor, dice, ¿por qué hago las cosas rápido? Y cuando se lo cuestiona, además, dice, es que no tiene sentido hacer las cosas rápido. Pero ahí hay un mandato, un guión de vida, una creencia, llamémoslo como queramos, que se ha forjado a hierro y que configura parte de las actitudes que acaba manifestando Paula en su día a día. Entonces, hay una parte que no controlamos, que tiene que ver con todo este origen, pero que se puede trabajar perfectamente, por supuestísimo, y hay una parte consciente de elegir también. Yo he trabajado mucho con teatro y bueno, en mi actividad profesional me dedico mucho a la formación en soft skills y cosas de estas, ¿no? Y uno de los temas que me parecen claves es aprender a interpretar. Es decir, cuando tú estás en un trabajo, esto es un escenario, yo soy un actor y estoy interpretando un papel. Y no hay dinero en el mundo para que tú te vayas disgustado del trabajo. Al trabajo venimos a realizar un objetivo, un trabajo, un reto, ¿sí? Pero todo lo demás sobra. Y claro, enseñar a las personas a elegir su propia actitud antes de entrar en escena,
yo creo que es clave específicamente en algunas situaciones como estas, ¿no? Y que yo decida delante de quién y de quién no me pongo y me quito la máscara. Yo creo que esto es clave, especialmente, ¿no? Yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, en personas, y creo que además es un mal endémico de nuestra sociedad, de muchísimas personas que no saben decir que no, ¿no? Y porque no sé decir que no, acabo diciendo que sí, ¿no? Y esto lo podemos llevar a cualquier nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, en el trabajo esto es tristísimo, y ya no te digo ya en otros niveles, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es importante, ¿no? Y de hecho, al final todo esto cristaliza en el año 2009 con la publicación del libro quizás más conocido que es el método Tangram, ¿no? Que es un método de cambio de actitudes. Es decir, yo ahí me quedé con toda esta historia, empecé a investigar sobre el tema, me metí mucho en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, trabajando con el doctor José Navarro en todo el tema. Acabé haciendo el DEA, que es el Diploma de Estudios Avanzados en Investigación en temas de Psicología Social, y lo hice sobre todo este tema, ¿no? Y tuve la suerte de que pues, las circunstancias me llevaron a poder desarrollar una empresa, un proyecto empresarial en el que poder desarrollar todo esto e intentar echar una mano a otras personas ayudándoles a identificar y desarrollar y decidir sus propias actitudes. Esta es un poco la idea. Qué interesante y qué necesario, ¿verdad? Qué rollo patatero te acabo de... Pero bueno, yo me lo creo. No, pero es vital, ¿no? El trabajar. Sí, hay que reírse también. Ya, hay que reírse. Ah, tío, todo esto va, ¿no? Cachondeo, ¿eh? Por favor. Porque en la universidad te ríe, ¿no? Yo me pasa mucho en los cursos que les explico esto y les llega la gente así pensando, digo, que es mentira, que todo esto me lo estoy inventando. No. Lo digo para romper un poco el hielo, porque... O ver qué actitud tiene, ¿no? La otra persona también. Ostras, en la universidad dices, qué bonito, ¿no? La universidad. Yo estoy tan enamorado de la universidad. Estoy tan profundamente enamorado de la universidad. De todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que en cosas, ¿no? En psicología o cuando yo, por ejemplo, que doy formación como coach, que está muy asociado a la seriedad. Y yo muchas veces también me río mucho. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Si cuanto mejor estés, más te rías, mejor rendimiento vas a sacar de la persona tú como profesor que tienes enfrente. ¿Sí o no? No, y además que ser capaz de generar un espacio adulto, asertivo con el público, luego te permite también, pues, estar de cachondeo, no pasa nada. No pasa nada. Siempre y cuando regrese el que va a aportar algo, Claro. que no se quede solo en el cachondeo, no sé si Claro, me explico, sí, ¿no? sí. Yo creo que ahí es donde sobre todo está interesante, ¿no? Y creo que una de esas es la clave, ¿no? Que nos cuesta en general mucho generar esos espacios en los que las personas te puedan ver cercano y puedan abrirse, ¿no? No sé, como coach. Ahí está la clave. O sea, claro, ahí está la clave, ¿no? Si tú te abres y creas esa confianza, te va a ser mucho más fácil, ¿no? Que la otra persona pueda ser ella misma, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal tus clases en la universidad? Yo, Cuéntame. a ver, en mi facturación representa el 0,000002%. ¿Ah, sí? Y ahí yo creo que es importante decirlo, porque creo que es una ignominia lo mal que se trata a los cuerpos docentes en las instituciones públicas en general, ¿no? Es decir, el poco cuidado que se tiene como sociedad de profesores de primaria, de secundaria, de universidades, y ya no te digo si son profesores asociados, como es en mi caso, ¿no? Es decir, me parece que no está bien, porque estás viendo un poco cómo la sociedad, qué valora la sociedad y qué no valora la sociedad, ¿no? En ese sentido. Pero en lo que es salario emocional, si representa el 0,0002% de mi salario pecuniario, por decirlo, en el emocional representa el 80%. Qué bonito. O sea, para mí lo más importante que estoy haciendo en mi vida es tener la oportunidad y el regalo de poder estar con los alumnos de pedagogía de la Universidad de las Islas Baleares. Y lo digo con toda franqueza, además, y ilusión y agradecimiento. Qué bonito. ¿Y cómo están los alumnos? Yo estoy encantado con ellos. Ahora, el libro ese que te he pasado antes es un libro que hemos escrito con ellos, que he escrito yo con ellos. O que han escrito ellos conmigo, ¿no? Y ellas conmigo. Y
y es un regalo, es un regalo. Poder participar con ellos del momento en que están abriéndose al mundo, ¿no? De conocer, ¿no? Darles su lugar, ¿no? Como alumnos de pedagogía, la importancia que tienen, porque serán los que diseñarán los planes de formación, ¿no? Yo se lo digo, el primer día de clase, pobrets, ¿no? Muchas veces me pongo y les digo, yo soy vuestro general y vosotros sois mi ejército, y tengo que enseñaros muy bien, porque tenéis, en el futuro seréis las personas que decidiréis la formación del resto de personas, ¿no? Tanto adultos como niños, como adolescentes, ¿no? Entonces, qué importante poder cuidar al cuerpo docente al máximo, para que estén dotados de las mayores y de las mejores herramientas, al menos las que yo pueda darles y las que conozca yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, agradecidísimo, solo podría decir eso, es que yo... Luego hago otras cosas, hago muchas cosas, ¿no? Estoy en la universidad, acompaño también en trabajo de fin de grado en el Máster de Recursos Humanos de la UI, pero también de la UOC. Doy clases puntuales en muchos másters, básicamente sociosanitarios, tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad de las Islas Baleares, y cosas, conferencias, historias, y luego doy mucha formación con mi empresa, ¿no? Motivapedia, que he intentado, pues, sobre todo llegar mucho a las administraciones públicas, a intentar ayudarles a encontrar a las personas, ayudarles a las personas a identificar cuál es su vocación real, ¿no? Esto para mí es la... Ahí entramos en la transformación. École. En la parte de transformación. Ajá. ¿Tú crees que las personas en general están en su misión de vida? ¿Qué opinas? A ver, yo la sensación que tengo en general... En general, sí, hablamos tanto de en cosas empresas, generales. sí, en empresas privadas como públicas, es que muy pocas personas están donde tienen que estar, sinceramente. En las universidades pasa 3/4. Yo creo que la gran mayoría de alumnos que tengo en las diferentes másters, posgrados y grados son personas que yo creo que la mayoría de ellos están haciendo esa carrera o esa línea por casualidad. Es decir, no es para nada. Creo que en el tema de la identificación y la orientación de las personas, pues estamos todavía muy mal. Y si te vas al final a los sistemas educativos que funcionan mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora con el informe PISA, si tú analizas el informe PISA, pues verás que, bueno, el primero a nivel mundial es China, y si no es China son sus derivadas, es decir, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Macao, Corea del Sur, Corea, ¿no? Pero y luego el primero a nivel europeo, claro, estos modelos están muy bien, son muy interesantes, los modelos orientales, pero se basan mucho también para entendernos y que no se me malinterprete, pero al final no es una educación europea, sino es una educación más intensiva y memorística, etcétera, tal. Entonces sí, tienen buenos resultados, pero para mí lo importante no son los resultados académicos, sino esas personas luego son felices. Esas personas luego están desarrollando lo que tendrían que desarrollar. Por ejemplo, si nos vamos a la Organización Internacional del Trabajo y tú analizas, pues verás que el primer país en felicidad en el trabajo y en productividad no son esos. Y entonces ahí, por ejemplo, hay un país europeo que yo creo que es un referente, que es Estonia, ¿no? Que además bebe del modelo finlandés. Y a nivel mundial estos modelos tienen mucha más felicidad en el trabajo después. Es decir, no son modelos educativos que además dan buenos resultados educativos, sino que también tienen una derivada importante en lo que es la felicidad y en la productividad. Y dices, bueno, ¿y qué hacen esta gente? Vale, pues supongo que muchos habrán escuchado pues, temas sobre el modelo finlandés, etcétera, tal. Yo no me quedaba contento, porque había visto el follonero que se fue a Finlandia y no sé cuántos, y algún periodista norteamericano con algún documental bastante conocido y tal, ¿no? Pero no acababa de entender cuál era el tema. Entonces, aprovechando de estar en el Departamento de Pedagogía Aplicada, aunque sea como profesor asociado, dije, voy a ponerme en contacto con profesores de Helsinki, de Tallinn, etcétera, para ver un poco qué es lo que hacen ahí. Claro. Y ahí me quedé alucinado, porque entendí un poco por qué y cómo funciona esto. Claro, ¿qué es lo que hacen ellos? Y aquí es algo trivial, absolutamente importante, ¿no? Lo primero es que
ellos son agentes de cambio educativo, no son profesores. Y hay un tema esencial, y es que lo más importante, o uno de los elementos, aspectos importantes de estos sistemas, tanto el finlandés como el estonio, por cierto, los estonios lo que hacen es cuando cae el muro, pues copian el sistema finlandés, porque era un sistema asequible, fácil de hacer, luego explicaré cómo, y porque además culturalmente los fineses y los estonios pues son culturalmente cercanos, ¿no? Ostras, ¿qué es lo que hacen, no? Lo primero es, la educación de los niños y de los adolescentes no es patrimonio de la escuela, sino de la escuela, de la familia y de la sociedad a partes iguales. Es decir, no hacen como en algunos casos se hace aquí, de aparcar los niños en la escuela y de responsabilizar a los profesores como si fueran los únicos agentes educativos. No, ellos son personas que a lo mejor pues dan pautas al resto de la sociedad y a las familias, pero el trabajo es conjunto de los tres. Esto es importante, esto aquí no pasa. Otro elemento fundamental para ellos es el enfoque, y no están para corregir los puntos débiles, sino para desarrollar los puntos fuertes. Interesante. Y este es el punto, yo creo, esencial de todo el tema. Entonces, ¿qué hacen para conseguir esto? Pues el objetivo del sistema educativo estonio, de los 3 a los 7 años, igual que el finlandés, es identificar en los niños 3 elementos: pasiones, talentos y patrón de aprendizaje. Es decir, ¿qué le gusta al niño? ¿En qué aporta valor el niño? ¿Y cómo aprende este niño? Claro, si yo con 7 años tengo identificado a los niños cuáles son sus pasiones, sus talentos y su patrón de aprendizaje, de los 8 a los 16 lo puedo acompañar a desarrollar los puntos fuertes. Totalmente de acuerdo. Si además de los 8 a los 16, además de desarrollar los puntos fuertes, trabajo con los niños desde los 8 años en la definición de cuáles son sus objetivos profesionales y personales, a los 16 años tienes unos niños que tienen clarísimo qué quieren hacer en la vida, cómo lo quieren hacer, y que además han crecido educativamente en su vocación profesional. ¿Nos extraña luego que sean felices en el trabajo? ¿Nos extraña luego que tengan tan buenos? Cuidado, estamos hablando de un sistema educativo en el que no es obligatorio hasta los 7 años ni que aprendan a leer, ni a escribir, ni matemáticas, que es justo lo que nos han explicado aquí al colegio. Y que tienen los mejores resultados en lectoescritura y en matemáticas a los 18. ¿Qué está pasando aquí? A mí esto es una cosa que me enerva, ¿no? Porque al final, una de las... ¿Cómo se consiguió esto, ¿no? en Finlandia en su momento? Bueno, pues acaba la Segunda Guerra Mundial y se dan cuenta que no tienen petróleo, que no tienen oro, que no tienen rubíes. ¿Qué hacen? Oye, pues vamos a apostar por la siguiente generación y vamos a darle la mejor educación posible. Y para eso apuestan con un tema muy importante, que es, vamos a intentar tener los mejores profesores del mundo. Claro. Por eso magisterio en Finlandia dura 10 años, no como aquí. Porque tenemos que enseñar a los niños, a los profesores a identificar con claridad cuáles son sus... a darles las herramientas para que puedan identificar con claridad el patrón de aprendizaje de los niños, las pasiones, los talentos. Todo esto no es gratuito. No es que los pongan a jugar y punto. Me encantaría charlar contigo horas y horas y horas y horas. Vale. Pero... Me he enrollado mucho. Pero es momento de terminar. Yo estoy... Vale. Añado mi granito de arena. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si supiéramos lo que pasa, claro, hay que cambiar un sistema aquí complicado, ¿no? Educacional. Pero si supiéramos ver qué talentos tienen nuestros hijos, los observáramos, los miráramos bien, podríamos acompañarles y ayudarlos a que desarrollaran lo que es su misión de vida, ¿no? Y así la felicidad. Pues encantada. Haremos una segunda charla, una tercera, una cuarta, ¿vale? Para que nos cuentes todo lo que nos ha quedado pendiente. De acuerdo. Y un súper placer. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.